pues también se vuelve antipedagógico. Sí. Y igual, si nos pueden apoyar con la canción en el chat. Déjenme ver. Creo que yo ya... Es que no estoy seguro si lo tengo aquí. Es que se borra. Cada vez que entramos se borra todo lo del chat. Bueno, creo que puse una parte, no sé si toda la canción. Va. Pues, ese es el tema. ¿Ustedes qué piensan? Digamos ya en términos... en términos de que no estamos dando la conclusión definitiva de toda una generación, ¿no? Sobre qué es lo que pensamos respecto al género, sino en términos de camino, en términos de hasta este momento y sin comprometerme el día de mañana, porque tal vez el día de mañana cambie de opinión, obviamente, espero que así sea, porque significa que sigo vivo, sigo moviéndome intelectualmente. Eh, ¿Qué piensan? El género, ¿qué onda con el género? Dos géneros está bien, ningún género, ¿para qué un género? ¿Para qué que nazca determinado tipo de cuerpo y le digamos, tienes que comportarte así? Pero al mismo tiempo, buena parte del género significa códigos de conducta, ¿no? Porque claro, hay cosas que nos súper disgustan de los hombres, pero también hay cosas que parece que están en el mismo saco del género que evita que el mundo sea una locura total, ¿no? ¿Qué me cuenta? Hola a todos, perdón por llegar tarde, pero No, estaba en otra reunión también. Pues con respecto al género, no sé, yo sigo como en ese cuestionamiento. O sea, yo me identifico obviamente mujer, tengo una pareja y todo esto, ¿no? Pero a raíz de que empiezo a adentrarme cada vez más, por ejemplo, a estudiar un poco sobre el feminismo radical, ¿no? Nosotros tenemos un círculo de lectura en donde hablamos de diferentes temas con el fin de que cada mujer haga su propio concepto de feminismo y decida qué feminismo creer o qué feminismo crear, ¿no? Pero entonces para nosotros poder llegar a este punto de dar los círculos de lectura y todo, evidentemente tuvimos que haber hecho ya muchas otras lecturas más, ¿no? Y yo he estado en algunos cursos, entonces, si bien no me identifico al 100% como feminista radical, me identifico como parte de, y esa parte de me ha hecho tener este cuestionamiento acerca del género, ¿no? Como tocamos el tema, por ejemplo, de la heterosexualidad obligatoria, de por qué desde que naces, entonces ya te catalogan como una mujer y te tienes que comportar de cierta manera y entonces tienes que ser heterosexual porque te tiene que gustar el hombre. Y entonces cuando no te gustan los hombres y te gustan las mujeres, te sales de esa obligatoriedad del género. Y lo mismo pasa con los hombres. Entonces, yo no puedo decir ahorita estoy de acuerdo con que existan dos géneros o no estoy de acuerdo, porque estoy como en ese proceso de cuestionamiento en el cual digo, sí existen dos géneros porque es lo que conozco, pero ¿deberían existir más o no debería existir el género? Porque hay personas mujeres que les gustan mujeres, hombres que les gustan los hombres, mujeres que les gustan hombres y mujeres, hombres que les gustan hombres y mujeres. Entonces, ¿por qué encerrarnos solo en dos géneros? Solo en femenino y masculino. ¿Por qué no abrir la posibilidad a más? O ¿por qué no quitar ya esa categorización y dejar que cada quien se identifique como quiera, ¿no? Que obviamente no falta el que diga, yo me identifico como helicóptero. O sea, tampoco hay que llegar como a esos extremos de burla, porque estamos hablando de un género, no de una cosa, no de una taza, no de
una cosa, es un género, ¿no? Entonces, es un cuestionamiento bastante, pues, profundo, digamos, y un poco complejo, pero creo que sí, esta parte de la heterosexualidad obligatoria que nos han impuesto a todos no debería ser, porque nos quita un poco la libertad de pensar o de sentir como uno quiere hacerlo, ¿no? Faride, alzó la mano, adelante. Estaba escuchando lo que decía Melanie y yo justamente también llegué a estar igual que ella, ¿no? También estudiando sobre cómo, pues todas las variables, ¿no? Que puede tener el feminismo y todas las vertientes que existen dentro de él. Le di la oportunidad, ¿no? Sobre todo a los dos que están, pues como teniendo la discusión fuerte, ¿no? Actualmente y que por eso nos llaman más la atención, que son el feminismo radical y el feminismo liberal, ¿no? Bueno, independientemente de eso, yo me daba cuenta que entre los argumentos existe algo muy importante que es una confusión de términos. Y con frecuencia se me acusa de ser como purista por eso, pero no, yo creo que no es ser purista. Yo creo que si estamos conscientes de que el lenguaje constituye todo lo que somos y de que la cognición, como somos como seres humanos, no solamente la podemos realizar mediante el lenguaje. Entonces, si estamos de acuerdo con esto, estamos de acuerdo también con que todo objeto tiene una vía de, de una existencia teórica y tiene una existencia práctica, pragmática, pero pues que tenemos que buscar una forma de en que las dos sean coherentes, ¿no? Con él. Entonces, que se pueda desarrollar atendiendo a ambas, ¿no? A ambas formas de existencia. El punto es, y a lo que iba es que creo que normalmente se malentiende cuando se habla de género y cuando se habla de identidad de género y cuando se habla de sexualidad, ¿no? De una preferencia sexual. Hay que partir de eso, o sea, se dan cuenta cómo es tan importante el lenguaje que todo parte de conceptos. Si estamos de acuerdo en que la preferencia sexual es quien te gusta, ¿no? O sea, y eso va dentro del género, o sea, tiene que ver con la construcción de género porque muchos creen que alguien, que te sientes atraído por alguien tiene que ver con su género, ¿no? Les es imposible pensar en un amor que no tenga que ver con eso, ¿no? Que no se fije primeramente en el género para después empezar a desarrollar una especie de relación afectiva, sexual, ¿no? Lo que sea. Entonces, si estamos conscientes de que la preferencia sexual es diferente, aunque va incluida en la identidad de género, pues estamos para empezar entendiendo bien lo principal, ¿no? Luego, pues identidad de género tiene que ver con cómo nos percibimos y ya nos dimos cuenta que tiene diferentes narrativas, ¿no? Que no nada más es la biológica, sino también la del lenguaje, la del cuerpo, tiene que ver también con cómo construimos nuestras otras filosofías, ¿no? Para la congruencia entre ellas. Entonces, es una cuestión muy, muy compleja y pues de ahí para empezar, ¿no? Tenemos que la preferencia sexual no es lo mismo que la identidad de género y que si esto es así, cuando las feministas hablan de una abolición del género, no se refieren muchas veces, al menos desde el feminismo radical, a que no existan géneros, ¿no? A mí me gusta mucho seguir a una youtuber que se llama Shivon, que es transfeminista, cosa que pues es justamente contra lo que están peleando el feminismo radical, ¿no? Pero ella, la manera en que explica, ella es filósofa y la manera en que lo explica, que es justamente lo que te recomendaba Ana, la manera en que ella lo explica es muy comprensible, nos ayuda a entenderlo mejor. Y, por ejemplo, si algo entendí justamente es que la abolición al final creo que termina siendo lo mismo que la aceptación de todos los géneros que puedan existir, ¿no? Yo creo que de forma práctica cae al final en lo mismo porque el hecho es que tú puedas elegir sin tener las referencias, ¿no? Y las referencias están ligadas a los roles y los roles están ligados al sujeto político, etcétera, ¿no? Y hay demasiado que decir de eso y no quiero desviarme. Pero bueno, espero haber aportado algo. Sí, sin duda, muchísimas cosas. Eh, pues seguimos aquí en la discusión, bueno, en la plática a partir de esta canción, ¿no? Que digamos, esta canción pues es como una canción de transgénero, ¿no? Digamos que
habla de una mujer transgénero. Quiero decir, en la sala de un hospital nació, ahora vamos a leerla, ¿no? Como se leen los poemas, verso por verso. Y dice, en la sala de un hospital a las 9:43, es bonito, ¿no? Cómo empieza al dar la hora exacta, el lugar exacto, eh, pues da como una sensación de que importa mucho, ¿no? ¿Qué dicen que la cante? Ah, eh, no sé, no es mi fuerte cantar, ¿eh? Si alguien quiere cantarla, súper adelante. Y si El alguien orgullo quiere de Don bailarla Andrés. igual. Sí, es muy buena, ¿no? El orgullo de Don Andrés. El don es como un título que entre hombres no se le da a todos los hombres, ¿no? El don es como de respeto. No, no es por, sí, quizá a los adultos, pero no, en verdad no. Es como de cariño también, ¿no? Como, Don Pepe, ¿cómo es usted, no? Es un gesto. Eh, por el orgullo de Don Andrés por ser varón, ¿no? Esto quiere decir que nace pues con testículos, con pene y con todos los rasgos fenotípicos de un sexo masculino. Fue criado como los demás, obviamente. ¿De qué otra forma va a educarte tu papá, no? Pues como fue educado él, la que él conoce. ¿Cómo va a educarte tu mamá? Lo que ella conoce. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad. Aquí ya nos empieza a contar un poco lo que significa ser hombre cuando eres niño, ¿no? La relación con el padre de los hombres siempre es una relación dura. Es como, en primer lugar, es quien rompe ese vínculo prenatal junguiano del que hablábamos en la clase pasada, de la gestación cuando tú eres uno con otro ser vivo que es tu mamá. Y cuando sales, el otro gran personaje que está ahí en la casa es el papá, ¿no? Los hermanos, sí, pero sobre todo el papá, como el que regula, el que enseña las reglas. ¿Y cómo regula? ¿Cómo enseña las reglas? Pues por lo menos, más o menos vemos que en el verano del 56 era con mano dura y con severidad. En el 2020 sigue siendo así, quizá de una forma más suave, pero en general yo veo que es así. Nunca opinó, eh, fíjate, ¿no? No puedo opinar el niño. Cuando crezcas, vas a estudiar la misma vaina que tu papá, óyelo bien, tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa, se le olvidó aquel sermón. Es interesante la palabra sermón porque, claro, todo esto tiene una legitimación última. La moral durante mucho tiempo tuvo una legitimación última por parte de la iglesia, ¿no? La explicación de la moral, en última instancia, siempre tenía que ver como con un argumento metafísico durante mucho tiempo. En lugares como América Latina, pues es obviamente el catolicismo, ¿no? Catolicismo, pero podríamos decir la Biblia, ¿no? Como una especie de fundamento metafísico que es heredado y que llega hasta el aspecto meramente moral. Lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, la forma en la que caminas, te paras, si usas pantalón o falda, lápiz labial, etcétera. Esto ya es género, ¿no? Esto, digamos, el lápiz labial, una forma de caminar, eh, la falda, es género. Es como un modelo moral, una forma de vestirse, una forma de ser, que te es asignada en tanto modelo moral en función de tu sexo, ¿no? Esa es la definición de género. Y quizá aquí podemos hacer una pequeña pausa para seguir hablando de esto, ¿no? O sea, porque el tema es lo transgénero. Estamos hablando de posicionamientos donde no puedes usar el nombre mujer, ¿no? Eh, la gente transgénero podría decir, pero es que yo uso, las mujeres transgénero, yo uso el término mujer no como un cuerpo ni como un sexo, sino como un género, ¿no? Y esa es la forma en la que en mi mundo yo represento, ¿no? Las cosas. Esto es como y además siempre es como mujer transgénero, ¿no? Porque un poco lo nominal es lo que está en disputa, el nombre, el significado de ser mujer, ¿no? Es lo que está ahí como en un terreno de
atención, quién se lo lleva. Y la teoría queer, hace rato que hablamos de cuántos géneros, si dos, ninguno o millones, pues teoría queer es un poco así, de tantos géneros como personas, porque si pensamos al género como un modelo moral con el cual tú vas a vivir, oye, pues qué mejor que ese modelo moral sea tuyo, ¿no? Porque es la forma, es el guión que vas a interpretar en tu vida. Ese es el personaje al cual tú le vas a dar toda tu vida. Pues mejor tú constrúyelo. Esa es un poco la teoría queer. Puede ser muy idealista, tal vez, no lo sé, esto lo podemos platicar aquí. Queer quiere decir retorcido, y es precisamente la idea de que no hay dos personas que puedan caber en el mismo género, ¿no? ¿Por qué? Porque todas son bien diferentes, y no es lo mismo el género hombre en México que en Japón, pero tampoco es lo mismo en Oaxaca que en el Distrito Federal, que en Tijuana. Y no es lo mismo en mi casa que en la casa del vecino, ¿no? Sí hay valores diferentes, sí hay constituciones diferentes de ese modelo moral, ¿no? Y al final uno basta que vaya a la primaria, a la secundaria, para que recuerde que ser niña significa muchas cosas, ¿no? Que no es un cuerpo homogéneo, no es como un solo género. Y aquí se puede polemizar, ¿no? Porque se puede criticar y decir, pero el género habla de las generalidades, David, y no se pueden perder de vista, ¿no? Sobre todo en estudios sociales. Y es verdad, como instrumento conceptual social es bien útil, pero el problema sería confundir la realidad con el esquema perceptivo con el cual tú estás percibiendo la realidad o cierto sector de la realidad. Ahí es donde creo que podría ser problemático. Además, teoría queer dice que pues ni siquiera tienes que tener el mismo género 2 días seguidos, ¿no? Si tú puedes escoger, o sea, oye, esto tiene que ver con la identidad líquida, con ir cambiando, y si lo piensas, vamos cambiando todo el tiempo, ¿no? Adelante, ¿quién va a hablar? ¿Qué me cuentan? ¿Qué piensan, por ejemplo, ustedes sobre los infinitos géneros, uno por persona? Un modelo moral que cada quien se fabrique y dejar de producir hombres y mujeres y empezar a producir humanos. ¿Qué piensan de esa apuesta? Bueno, yo lo que iba a comentar hace un momento era que lo que yo he visto con amigos y compañeros mm, que se identifican con la homosexualidad es que ya han tenido como una apertura más grande y como han tenido un desarrollo como de género fluido porque hacia su orientación, no hacia su identidad, porque los he visto como no encasillarse en que, bueno, yo me asumo como homosexual y me enamoro solamente de hombres, sino que puedo también disfrutar un amor con una mujer o la mera cópula. No, o sea, ni siquiera tienen la necesidad de decirlo ya. No sé, me gusta mucho como hacia dónde estamos yendo, hacia dónde está yendo nuestra sociedad en ese aspecto. Claro, o sea, es que es lo que platicaba la compañera Farideh, ¿no? La distinción entre orientación erótico-afectiva, o también puede ser, digamos, como inclinación, porque muchos sí piensan y defienden de una forma política que tú con quién entablas relaciones erótico-afectivas, sí es una postura política, ¿no? Y en ese sentido sí lo puedes decidir. Sí puedes decidir, me voy a homosexualizar por una postura política, o al revés, me voy a heterosexualizar por una postura política. Y hay muchos que dicen que no, que no es algo que eliges, ¿no? Que es algo con lo que naces. Yo creo que ambas posturas son evidentemente, oye, pues, respetables y son muy interesantes ambas. Quizá el problema en este tipo de discusiones sea la hegemonización teórica, ¿no?
También sería importante hablar de lo que se entiende por amor y las maneras en las que... lo perdí. Ahorita leemos bien el comentario de la compañera Faride. Dice, también sería importante hablar de lo que se entiende por amor y las maneras en que se cree que se ejerce ese amor. Dolores y Melanie levantaron la manita. Si quieren, adelante. Ya nada más me concluyo este pequeño paréntesis por, mm, porque siento que tiene que ver, eh, es importante hacer la diferencia entre la orientación sexual o la inclinación sexual con, pues, el género, ¿no? Porque digamos en la canción, el problema es que se viste con falda, se pone labial y camina de cierta manera, lo cual no quiere decir que le guste. Esto lo hace una mujer transgénero, pero no quiere decir que sienta atracción, digamos, por los hombres, ¿no? No necesariamente. Podría sentir atracción por las mujeres. Lo cual creo que podría ser incluso más enrevesado para don Andrés, ¿no? Que sí piensa una correspondencia entre el género y el sexo, de una forma unívoca, ¿no? Ahora sí, ¿quién quería platicar? A ver, empiezo yo si quieren. Ahorita que mencionaban sobre la hegemonía, creo que, o sea, esta parte o esta diferenciación o esta regla de género, como se tenga que decir, no solamente afecta a quien no quiere seguir esa regla social de cuál debería ser el género de acuerdo al sexo con el que naciste, sino que nos afecta a todos en general, ¿no? Yo tengo una experiencia que fue justamente el momento en el que fue como que mi enfrentamiento o mi primer cuestionamiento con la situación de género. A mí me operaron hace 2 años por un tumor que yo tuve en el útero. Entonces tuvieron que retirarme el útero porque el tumor era gigante, era como un bebé de 6 meses, ¿no? Entonces me lo tuvieron que retirar. Y yo me preparé como mentalmente para aceptar todas las consecuencias que iba a traer el hecho de que me hicieran una histerectomía. Pasó todo muy bien, yo estaba perfectamente bien, pero cuando empiezo a retomar mi normalidad, entonces ahí es cuando me enfrento con esta situación del género que me tocó, ¿no? Con el que yo tenía que vivir, con el hecho de ser mujer y qué es lo que era ser mujer para mí y para esta sociedad. Entonces iba caminando un día por el súper y justamente cuando llego al pasillo de donde están los tampones, las toallas sanitarias y todo esto, entré en un shock. O sea, llegué a un punto en el que ni siquiera me pude mover porque dije, chin, ya no tengo útero, ya no voy a menstruar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ya no voy a ser mujer, ¿no? Y fue un shock muy grande y fue casi entrar en una depresión porque decía, ya estoy incompleta, ya no soy la mujer que todo el mundo dice que tiene que ser, ¿no? O sea, soy una mujer a mis 30 años y ya no voy a menstruar. Era lo que más me preocupaba, ¿no? Ni siquiera me preocupaba pensar o estar consciente de que no iba a poder ser madre biológica, sino que ya no iba a menstruar. Entonces, en ese momento, yo dije, ¿de qué manera me ha afectado tanto esta idea social de lo que debería ser una mujer y de qué manera me ha afectado tanto estas reglas de que para ser una mujer tienes que tener un útero y menstruar o vestirte de cierta manera o usar tacones o usar vestido o maquillarte y todas estas reglas que tienes por el simple hecho de ser mujer. Y son reglas que no te dicen las tienes que seguir, ¿no? Sino que inconscientemente tienes que seguir o te enseñan a seguir. Y hay otra cosa que apenas está como habiendo información sobre esto, que se llama liberación cognitiva, que es casi lo mismo que libertad de pensamiento. Pero yo lo asocio mucho con esta parte del género, porque la liberación cognitiva te dice, tienes que
pensar y formar las ideas que tú quieras formar. Nadie las puede formar por ti, ¿no? ¿Y cómo forman estas ideas dentro de tu cerebro? Pues con todo esto que te rodea social, de decir tienes, compórtate así, siéntate así, peínate así, vístete así, y eso te va generando una construcción en tu cerebro que a la larga no te deja pensar libremente, ¿no? Sino piensas como la gente y la sociedad quiere que pienses. Es una cosa muy enredada, pero está muy interesante, ¿no? Pero entonces a eso me enfrenté yo. Y fue cuando me empecé a cuestionar sobre, entonces, ¿qué es ser mujer? ¿No? Entonces sí debería existir el género femenino y género masculino, porque entonces si yo ya no soy parte de este grupo de mujeres con útero que menstruan, entonces ya no soy mujer y ¿qué voy a hacer ahora? O sea, ¿hombre? No, tampoco puedo ser hombre, ¿no? Entonces, ¿qué soy? Y es cuando empecé a cuestionarme acerca del género y que estas reglas sociales que te indican qué es lo que tienes que ser o hacer cuando naces con el sexo masculino, cuando naces con el sexo femenino, no solo afectan a quien no se identifica como heterosexual, sino afectan a todos, ¿no? Y puede llegar a ser muy peligroso y puede llegar a ser un quiebre espantoso en tu vida personal y en tu psique. Bueno, wow. Pues en primer lugar, muchas gracias por compartirnos pues algo, algo íntimo, ¿no? Ah, sí, o sea, es que luego el tema de que la mujer, ¿qué es? Pasa por ahí, ¿no? Levanta la mano y dicen, una mujer es aquella que puede tener la menstruación, punto, no le invente. Pero hay muchas mujeres que no pueden tener la menstruación. Luego ahí dicen, no, una mujer es quien puede tener hijos, ¿no? Y, y hay muchas mujeres que no pueden ni quieren tener hijos, ¿no? Y siempre cuando el problema de dar una definición de lo que es el cuerpo femenino es que luego terminas quedándote más con la definición que con el cuerpo femenino, ¿no? De hecho, Este, como que el concepto de lo femenino hasta te estorba para ver lo que significa ser eso. No, adelante, adelante. adelante, Dolores. Hola, buen día a todos y todas. Bueno, estaba escuchando por acá el comentario de Melanie, ¿no? Creo que estoy de acuerdo con ella en relación a que socialmente, ¿verdad? Se nos impone desde antes de nacer incluso, ¿no? Ya existe un deseo, ¿no? Por ahí en relación a nuestros padres de que quieren que uno nazca, ¿no? Nazca varón o nazca mujer. Entonces, pareciera que si la preferencia, en relación a la preferencia sexual, como que se ve a veces ya como que impuesta, ¿no? También, como decían por ahí, las cuestiones de la heterosexualidad, como que solamente fuera la única alternativa que un sujeto tiene, ¿no? Incluso desde antes de nacer ya se le marca, o va a ser mujer o va a ser hombre, pero si es mujer le tiene que gustar los hombres y si es hombre le tiene que gustar mujeres. Entonces, yo por ahí como que no concuerdo en eso. Siento que ya viene infundado ese pensamiento, ¿no? Como que ya las personas vienen ya hasta etiquetadas. Tampoco comparto mucho en relación, sí existen muchos géneros, hoy en día ya como que hasta me siento un poco perdida, ¿no? En relación a cada uno de ellos, hay unos que se parecen, ¿no? En las descripciones, otros como que nuevos para mí. Creo que es un tema bastante amplio, ¿no? En relación pues, a la diversidad que existe, ¿no? Eh, También me parece como que, bueno, no sé, yo estoy como que un poquito en contra de etiquetar a las personas, ¿no? Para mí, las personas las nombro pues desde el nombre propio, ¿no? Ya como que lo demás, en cuestión de preferencia, de orientación o de gustos, yo creo que ya es una cuestión como que más personal. Pero ahorita se está creando como que cierto conflicto, ya incluso como para cómo te diriges con las personas o con nosotros, ¿no? Sobre todo en las redes sociales que somos muy dados a compartir cosas o a etiquetar o
a poner nombres, pero creo que eso a veces es un motivo, ¿no? Que genera la discusión social. ¿Por qué? Porque hay gente que se siente ofendida o ofendidos de acuerdo a cómo se les denomina o se les nombre. Entonces, sí es algo muy complejo porque tampoco vas leyendo el pensamiento o la mente de las personas y cómo ellos se definen, ¿no? O sea, tú solamente ves, o a veces uno juzga también por de acuerdo a la apariencia, ¿no? Cómo se miran, o cómo se visten, o qué traen puesto. Pero de ahí a que uno pueda etiquetar a la gente como si trajeran aquí la banderita puesta, ¿no? De perteneces a tal orientación, a tal género, yo creo que sí está como que algo complicado, ¿no? Y también, bueno, yo considero que pues compartimos, ¿no? Genéticamente compartimos tanto cromosomas masculinos como cromosomas femeninos, entonces integramos como que un poco de ambas partes, ¿no? Y por otro lado, creo que la concepción también de género y de preferencia sexual, yo creo que se está como que confundiendo, ¿no? Yo estoy como que también un poco confundida al respecto porque van de la mano, pero no es lo mismo. Leía que uno es la conciencia, ¿no? En la cuestión de la identidad, es cómo se siente la gente, cómo se mira, si se quiere concebir hombre o se quiere concebir mujer, o de plano no se quiere concebir ninguno, porque por ahí también escucho sobre el no binario, ¿no? O sea, existen varios conceptos, varias cuestiones que están como que para analizarse. Sí, mucho, mucho, muy interesante. Ah, hay un tema que, por ejemplo, el ser hombre tampoco es algo que esté como muy padre, ¿no? O sea, no es algo que digas, uff, de hecho, yo es una de las preguntas que me hago, ¿no? Yo he conocido un par de formas, un par de significados diferentes de lo que es ser hombre, ¿no? Y, ¿y qué pasaría si yo miro todas las formas de ser hombre y no me gusta ninguna? Y luego miro todas las formas de ser mujer y no me gusta ninguna. Digo, ¿en serio es todo lo que hay? O sea, es muy importante que haga bien esta elección porque pues es el personaje que voy a representar en un sentido cultural, social por el resto de mi vida o por lo menos un par de meses o años, ¿no? Eh, sí, sí es un tema el de, eso sí es forzoso tener que escoger entre dos modalidades de moralidad. O ya podemos decir, bueno, sencillamente educamos seres humanos con un código general de conducta y ese tipo de detalles, pues los dejamos, o sea, si rosa o azul, o si muñecas o Max Steel, o ¿por qué eso no lo dejamos un poquito ahí a la elección de los niños y un poquito como libre? Esa es otra postura, ¿no? Y ahí Ahorita también es que, ay, perdón que perdón. interrumpa, perdón que interrumpa, pero esto también quería como que se me pasó a remarcarlo, concebimos género masculino y femenino también de acuerdo a que nacemos con un órgano sexual, ¿no? Vagina o pene, pero también se han puesto a pensar en las personas como hermafroditas, o sea, nacen con ambos sexos, entonces, yo creo que también por ahí, no, entonces no estaríamos hablando de que solo exista como dos sexos, ¿no? Entonces también existen estas personas que, pues a la vez también yo creo que es como una manera también de que ellos buscan, ¿no? Identificarse con alguno u otro, ya tiene que ver también con la cuestión del pensamiento, ¿no? La mentalidad y cómo ellos se sienten o se definen. Yo creo que ese tema también es difícil porque incluso la medicina, ¿verdad? Los ha llevado a este tipo de personas a que tengan que decidir por cuál género van a hacer por toda la vida y a veces hasta los han sometido a operaciones, ¿no? Cuando, ¿por qué no poder vivir de esa manera sin que pues se genere como que un estigma o un juicio si no es como tal una enfermedad? Sí, 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 sí. Uf, es un tema muy interesante, ¿no?
el del género y definitiva, ¿no? O sea, el tema de que no hay dos sexos, ¿no? Sino que sí hay personas que nacen con una situación eh, corporal que no es, digamos, categorizable, digamos, en hombre o mujer, ¿no? Digamos, como para el momento de poner en el acta del certificado, ¿no? Porque todo esto al final pasa por un estatuto legal, ¿no? Tú podrás ser cristiano, judío, ateo, anarquista, tal, pero el SAT te va a cobrar los impuestos, ¿no? Tienes un INE, tienes, o sea, tu formación, gran parte de lo que nos regula como sociedad es el Estado, es la Constitución, ¿no? Entonces, en buena parte, la lucha por decir, nosotros somos LGBTTIQ, es por una razón política, es por una razón de tener una incidencia en sus derechos constitucionales y un reconocimiento como posible forma de ser, ¿no? Y que también tienen el derecho de, por ejemplo, tener una pensión, todo ese tipo de cosas que sí se trabajan desde la legislación misma. Entonces, obviando eso, obviando también que hay, se ha hablado de 5 o 6 tipos de género, de sexos, ¿no? Obviando el tema de que al ser minorías, pues le pasa lo que le pasa a todas las minorías, ¿no? Que en los sistemas democráticos pues suelen ser aplastadas por las necesidades de la mayor parte de la densidad poblacional, ¿no? De un país. ¿Están de acuerdo ustedes con el concepto, este concepto de género, modelo moral que se es asignado, ¿no? Culturalmente, de forma relativa, si te es asignado a partir de tu sexo? Un modelo moral. Moral entendido en el sentido amplio, ¿no? Desde cómo piensas, horizontes de posibilidad de pensamiento para el hombre, horizontes de posibilidad de pensamiento para la mujer, hasta cómo te vistes, ¿no? Que es lo más evidente. Una gestión emocional específica para los niños y una gestión emocional específica para las niñas, ¿no? Se premia cierta exaltación de ciertas emociones en los niños o se castiga la exaltación de ciertas otras conductas o gestiones emocionales en los niños, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Están de acuerdo con el concepto de género como esencialmente un modelo moral? ¿Qué me cuentan? Antes de todo, voy a finalizar la sesión y volvemos a entrar.